Bueno, pues agradezco la invitación a los pastores, de verdad, gracias también a los que también decidieron venir a este servicio y poder disponer su corazón. Y pues vamos a recibir, vamos a arrancar de una vez ya todo. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Si se da cuenta, el tema es sanidad mental. ¿Por qué sanidad? Porque nuestra mente, por lógica, necesita ser sana. Entonces dile al que está a tu lado, tu mente necesita ser sana. Sí, ¿por qué? Porque la mente se encuentra en una situación desértica donde tal vez la situación ahí en la mente es árida, con situaciones de resequedad, no hay vida y necesita ser llenada esa mente. Por eso quiero hablarte de esto, sobre una mentalidad desértica, y por esto también quiero invitarte que podamos definir qué es la mentalidad. Y la mentalidad es un conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una sociedad. Lo vuelvo a repetir, ¿qué es mentalidad? ¿Me lo puede decir? Dice, conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una sociedad. ¿Ok? Y vamos a ver qué es el desierto. Desierto viene del latín desertus, que significa abandonado. Di conmigo, abandonado. ¿Ok? Es un lugar árido, muy frío de noche y muy caluroso por el día. Hay sequedad y es un ambiente totalmente hostil. Si te das cuenta, es un ambiente totalmente extremo, ¿no? Como a veces suele ser la mentalidad del hombre, súper extremo en muchas cosas y no hay un equilibrio. Dile al que está a tu lado, a veces la mente es súper extrema, no tiene un equilibrio, ¿no? ¿Vamos bien? Entonces, al comprender acerca de la mentalidad desértica, vemos que de acuerdo a cómo pensamos en nuestra manera de vivir, Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice lo siguiente. Se los voy a leer tal cual como está acá, pero acompáñeme a esa parte. Proverbios capítulo 23, versículo 27. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Tal es él. Lo vuelvo a repetir. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Qué quiere decir? Que tu manera de pensar va a definir tu manera de vivir. Dile al que está a tu lado, tu manera de pensar define tu manera de vivir. Pero díselo sin pena a alguien. Tal vez alguien viene sola o sola. Dile al que está a tu lado, tu manera de pensar te define tu manera de vivir. Dile que está a tu lado, a causa de una mentalidad incorrecta, nuestro desierto se puede convertir en más tiempo. Qué fuerte. Qué silencio. Más tiempo. Entonces, vamos a referenciar que el desierto, o lo vamos a simbolizar en el sentido de que la mente también es un desierto que tiene que ser llenado, un desierto que está puesto para ser fértil. Tú dirás, en la mente del hombre, en la mente de un hombre que peca, poco puede haber fertilidad en ese lugar. Claro, a través del poder del Espíritu Santo que va a transformar cualquiera sea tu condición con la que hayas venido hoy. Pero debemos comprender que estamos en un mundo donde vamos a ser atacados por diferentes pensamientos. Y es ahí donde yo estoy basando estos principios en 4, que es conociéndonos a nosotros mismos, conociendo a nuestro enemigo y también la parte de práctica de cómo vencer ese tipo de problemas para tener una sanidad mental. Y al final hablaré de mi testimonio. Pero es importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Decía una frase en la mañana: la guerra se gana conociendo al enemigo, pero aún más cuando nos conocemos a nosotros mismos. Por eso hay personas que saben más del diablo que de sí mismos. Y cuando viene una acechanza a causa de la falta de identidad de cómo vencer, no podemos contrarrestarlo, porque no sabemos quiénes somos, cómo estamos conformados.
Y nuestra mente es atacada por diferentes pensamientos y dardos que hay en este sistema y en este mundo. Y creemos que la manera en la que vivimos es la correcta. Y vengo a decirte hoy que ese pensamiento tiene que ser quitado. Tal vez tú vienes con una mentalidad de una manera, pero Dios hoy va a quitar lo que no es correcto y poner lo que hace falta en tu vida. Entonces vamos a comprender que nuestra mente es un terreno que está dispuesto a recibir. Y hay dos tipos de semilla: la semilla que proviene de Dios y la semilla que proviene del diablo. ¿Vamos bien? La palabra semilla viene del original hebreo que significa sera, que quiere decir esperma. Va a producir algo. ¿Producirá muerte o producirá vida? También esta raíz será, quiere decir pensamiento o palabra. ¿Cuántas veces no estamos rodeados de gente que habla y de repente surgen pensamientos a causa de lo que el otro habla? Yo te puedo decir ahorita perro y en tu mente posiblemente recuerdas a tu perrito de la casa, ¿no? A Peluchín, ¿se acuerdan de Peluchín? Bueno, algunos jóvenes, más jóvenes que yo, ¿No recuerdan a Peluchín? ¿De la Chilindrina? Entonces yo te puedo dar un auto y te va a venir algo a la mente sobre un auto, marca, color, qué sé yo. Pero la mente siempre está presta a recibir cosas. Tú vas en la calle, puede alguien hablar de un tema, tú estás en tu trabajo o en tu mismo núcleo de familia, va a empezar a rodearse ciertas pláticas o vivencias las cuales van a desarrollar tu manera de pensar, y eso va a desarrollar tu manera de vivir. Entonces esas dos semillas van a estar luchando con el propósito de hacer algo en ti. La semilla de Dios va a querer producir vida en ti, y la semilla lógica del diablo, como dice la escritura, que él vino a matar, a robar y a destruir, quiere acabarte. Pero a veces no nos damos cuenta. Y iniciando en este principio de punto es conociéndonos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy formado? ¿De qué manera Dios me formó a mí? Y quiero que por favor me acompañes a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Pablo escribe una carta a los tesalonicenses donde nos revela cómo está compuesto el ser humano. Y dice lo siguiente: y el Dios de paz los santifique por completo y conserve su ser. Aquí empieza a decir, punto y coma, espíritu, alma y cuerpo, sin reprensión, quiere decir sin defecto, preservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Wow. ¿Puede leer ese versículo conmigo? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 23. ¿Puede leerlo? Y el Dios fuerte. Tienen otra versión. Perdónenme. Su versión, que es una versión nueva internacional. A ver, léanlo. Sí, irreprochable. Perfecto. Entonces aquí nos da una revelación bastante interesante: espíritu, alma y cuerpo. Es necesario que como iglesia comprendamos en qué está formado nuestro ser. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el espíritu? ¿Qué hay en nuestro cuerpo? Porque si no me conozco, no voy a poder contrarrestar al diablo. Porque hay un sistema, la televisión, el radio, mis amigos, que me van a empezar a llenar de pensamientos que no es la semilla de Dios y que puede desviar mi camino. ¿Han oído ese dicho popular? Dime con quién te juntas y diré cómo eres. Es real. Perdón si lo repito nuevamente. No, aquí tengo. Ok, gracias. Ok, la versión que tiene entonces. Perfecto.
Y perdón que lo repita nuevamente, pero si se dan cuenta, siempre hay o suele haber en las iglesias ciertos círculos de personas que se unen entre ellos. Lo dije, las hermanitas chismosas están ahí. Y de repente, hermanas, ya se enteró y se acumulan todas, así como, y así, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Que son traspasadas, ¿no? De repente aparece la hermanita y hermano, ¿qué usted? ¿Pero qué pasó, hermano? Platíqueme. Siempre hay ese círculo, ¿no? Bueno, ahorita ya me la quisieron aplicar los de la alabanza, pero siempre se juntan, ¿no? Los de la alabanza. Siempre alguien que piensa de una manera tiene a su alrededor aquellas personas que piensan igual. Tendrán diferencias, pero tienen esa misma visión a dónde van, o sea, o qué les gusta, o qué les atrae. Entonces, sí tiene una realidad ese dicho. Y escucha lo que te voy a comentar para conocernos a nosotros. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el cuerpo? ¿Y qué hay en el espíritu? Y quiero hablarte acerca de la parte del espíritu del hombre. Di conmigo, alma, cuerpo y espíritu. Espíritu. El espíritu es un soplo de vida y se extiende para vida eterna, conectada y sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerda, el espíritu es un soplo de vida que Dios permite a cada ser humano tener un espíritu humano. Di conmigo, el Espíritu Santo es diferente al espíritu del hombre. No confundamos, nosotros como seres humanos tenemos un espíritu. Y que cuando tú no has recibido a Cristo en tu vida, tu espíritu está dormido. Por eso a veces te parece locura lo que escuchas en una iglesia, ¿no? Dice, ¿y eso qué? Tanto místico el hermano que habla de esto, ¿no? Y del poder y no lo entiende. Porque dice la palabra que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, el Espíritu Santo entra a tu vida y al lugar donde mora no es en tu alma, a donde mora es en tu espíritu que está dormido, y empiezas ahora a ver lo que antes juzgabas. Empiezas a ver ahora lo que antes criticabas y decías, no inventes, si es real esto. Te lo digo por experiencia, porque el primero de mi familia que se convirtió fue mi hermano, y dice que todos contra él y el peor de todos era yo. Porque las cosas espirituales no las disciernes cuando no has nacido de nuevo. La palabra dice nacer de él espíritu. Cuando naces se te ha revelado lo que lo que antes no entendías. Entonces entra el Espíritu Santo en tu espíritu y despierta. Lo que antes tú criticabas, ahora lo entiendes. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para su alabanza de gloria. Recuerden, Tesalonicenses, lo que veíamos, que somos santificados hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, versículo 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir, el Espíritu mismo que dice Efesios que es el de la promesa, aquel que recibe, ese mismo espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu humano de que somos hijos de Dios. Romanos 8:14 dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. Entonces quiere decir que si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús en su vida, entonces el Espíritu no está en ti, y por cuanto no está en ti, es por eso que hay cosas que no has podido vencer por más que has querido. Porque en el cristiano no existe el no puedo, Dios, es más bien no quiero. Cuando tienes al Espíritu Santo, no hay. Tenemos debilidades, eso es diferente y ese es otro tema. Pero hay que comprender algo interesante. Y qué bien que llegué a este punto. ¿Aquí pecamos? No lo dije en la plenaria pasada, pero por algo llegué ahorita a esto. Diga conmigo, el que peca, el que practica pecado,
El que se deleita en el pecado. Y Satanás ha llenado su corazón. 4 niveles de pecado. Todos aquí pecamos, ¿no? Bueno, los jóvenes ya lo saben porque se los dije allá. ¿Todos aquí pecamos? ¿O hay aquí uno que diga, no, yo no peco, hermano? ¿Cómo cree? Ha de ser un holograma porque ha de estar en el cielo, ¿no? Porque, ¿sí? Ustedes y nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no en el corazón realmente, pero hemos recibido a Jesús en nuestra vida. Aquellas personas que lo han hecho están en el primer nivel de pecar. Y qué padre en este sentido, van a entender el por qué lo digo. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús el justo. Aquel que dice que nunca ha pecado hace mentiroso a Dios, también dice la palabra. Estamos en el primer nivel, pero hay un nivel arriba de ese, el que practica el pecado. Y Primera de Juan habla acerca de esas personas. El que practica el pecado no ha conocido a Dios. Y dice algo interesante, son hijos, híjole, no lo digo yo, hermano, lo dice la Biblia, son hijos del diablo. Qué silencio. Dice hasta la bebé, amén, habla. El que practica el pecado. Porque la palabra es clara en 1 Juan, el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Qué es práctica? Algo que recurrentemente estás haciendo, que lo estás haciendo. Les ponía el ejemplo a los jóvenes, la Biblia habla tal cual, una prostituta, alguien que vende su cuerpo en las calles. Hay una práctica constante. Sabe que terminando una actividad tiene que irse a trabajar para hacer eso. Tal vez ahorita dices que ya termine el hermano porque hay un reventón al que quiero ir y me voy a emborrachar y me gusta hacer eso. Así es esa mujer. Necesita dejar eso porque tiene una constante práctica a tal momento y quiere hacerlo. Hay una práctica. Y diga conmigo, el que se deleita en el pecado. Esa mujer ya no solo lo hace por trabajo o por una práctica, lo hace porque ya se deleita hacerlo. Ese es el tercer nivel, práctica de pecado. Digo, el segundo nivel es práctica de pecado, el tercer nivel es deleite de pecado. Aquella persona que ya lo hace por placer, aquel sicario que ya no lo hace porque le pagan, le gusta quitarle los miembros a la gente, disfruta hacerlo, se deleita en eso. En el deleite de sus placeres. Cuarto nivel, aquel que Satanás ha llenado su corazón. Cuando vemos la palabra de Ananías y Zafiras, cuando Pedro le dice ¿por qué han mentido al Espíritu Santo y caen muertos? No cayeron muertos porque mintieron al Espíritu Santo. ¿Cuántos mienten aquí? Órale, no, pues puro santo, no juegues. Órale. No, pues ya prediquen ustedes, hermano, porque ¿cuántos no nos equivocamos en eso? ¿Cuál fue la realidad de ese versículo? Dice adelante, porque Satanás llenó su corazón. Es un grado de maldad ya muy grande. Muy grande. Lo mismo que Jesús dijo acerca de Judas, Satanás llenó su corazón. Cualquiera que sea ese nivel donde te encuentres, vengo a decirte que hay arrepentimiento y que hay una redención en Cristo. Y si tú estuviste en Jesús y viviste en ese primer nivel y te apartaste de Él y empezaste en una práctica constante, hoy vengo a decirte que te reconcilies con Dios, porque si no lo haces fuera de Él, nada vas a poder hacer. Necesitas un arrepentimiento genuino, no lacerarte y sufrir por lo que hiciste, sino cambio de mentalidad. Estaba haciendo esto, Señor, me equivoqué, sé que estoy mal, ahora decido ir en pos de tu voluntad. Porque si no lo haces, el Espíritu de Dios no va a ayudarte a transformar tus circunstancias. Es ahí donde digo, el cristiano no es aquel que debe decirle a Dios, Señor, no puedo. Yo me imagino a Dios diciendo, hijo, ¿y mi espíritu?
No es que no quieras, no es que no puedas, es que no quieres. No quieres dejarlo. Dice amén. Necesitamos al Espíritu de Dios, hermano. Es el poder que obra eficazmente en nosotros, dice Pablo. Y es ahí cuando vencemos, no en nuestras fuerzas. Porque si alguien viniera y me dijera y no ha recibido a Jesús en su vida, y ahora lo digo públicamente, y me dijera, hermano, ¿puede orar por mí para que pueda vencer esto? Yo dentro de mí diría, es imposible que lo venza, no podría. Necesita el Espíritu Santo dentro. Porque de repente vemos personas que van a ciertas asociaciones para ser ayudados. Dice, si sabe cuáles, ¿no? Yo no digo que están mal en su totalidad, porque usan métodos prácticos que nosotros podemos llevarlos a cabo. Pero a ellos, ¿por qué no les funciona? Porque no tienen al Espíritu Santo. Y tal vez ahí los ayudaron a quitar el alcoholismo, pero se refugian en el cigarro. Como quien dice, tapan un hoyo pero abren otro. Fueron liberados de adicciones, de alcoholismo, de tabaquismo, qué sé yo. Pero su carácter, dices, ay nanita, no, lo sacan por otro lado. No son verdaderamente libres. Esos métodos están mal. Hay unos que sí están bien errados, pero hay unos que están bien y sin ser cristianos. Y nosotros no los adoptamos porque a veces somos muy místicos. Venga, hermano, vamos a orar solamente, ¿no? Y la oración tiene poder, pero Dios quiere también métodos prácticos, que ese es el tercer punto que voy a hablar. La oración del justo orando eficazmente puede mucho, pero también Dios nos enseña a llevar las cosas prácticas. Entonces, ¿qué quiero mencionarte con esto? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos que Él more en nuestro espíritu humano. En nuestro espíritu humano. Di conmigo, el espíritu del hombre tiene conciencia, intuición y comunión. Cuando no tiene la oportunidad de estar despierto porque no está el Espíritu Santo, no puede ejercer eso. Cuando entra, la conciencia es despierta. Ya hay conciencia. Dirás, pero todos tenemos conciencia antes de Cristo. Di conmigo, hay una diferencia entre conciencia moral y conciencia espiritual. El que es conciencia moral es aquel que engañó a su esposa, pero oculta todo por temor a la sociedad. ¿De qué dirá la sociedad? Yo sé que eso está mal ante la sociedad y lo oculta. Yo sé que está mal ante mis hijos. La conciencia espiritual te dice, has pecado contra Dios. Señor, perdóname, porque he pecado contra ti. ¿Se da cuenta la diferencia? Y trae restauración con tu familia, por supuesto. No hay esa conciencia en esas personas. Dice amén. Tiene comunión. Cuando entra el Espíritu Santo en usted, despierta su espíritu y le da la oportunidad de ya tener comunión con Dios y orar realmente con Dios y ser hijo de Dios. Porque aquellos que reciben a Jesús son llamados hijos de Dios. Juan 1:12, a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Solo a ellos. Solo a ellos. Antes de eso somos solo criaturas. Por eso dice la palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura, no a todo hijo de Dios. ¿Para qué le vas a predicar el asunto de salvación a alguien que es hijo de Dios? No, a toda criatura, aquel que no ha tenido un encuentro para ser llamado hijo de Dios. Te da comunión con Dios y te da intuición espiritual. Esa es la parte del espíritu. Di conmigo, alma. Qué bueno que algunos estén apuntando, hermano. Otros han tenido una mente tan brillante que dices, wow, gloria a Dios. No, apúntese, creo que no sé si lo van a grabar. Ok. Alma. El alma es el yo. Dígame, yo. Los oí a todas las almas decir yo ahorita. Es usted. Es lo que diferencia de usted a otra persona. El alma. El alma que pecare, dice Ezequiel, esa morirá. Y dice, las consecuencias del pecado del hijo no irán sobre las del padre ni de las del padre al hijo. Las maldiciones, dice específicamente. La maldición del padre no irá con el hijo ni del hijo al padre. ¿Por qué? Porque el alma es individual. Y Dios cuando te va a juzgar a ti por tus hechos, no por los de tus padres. El alma es la única que tiene redención.
Fíjese qué interesante. ¿Usted sabe por qué Lucifer y todos los ángeles no pudieron tener la redención? No tenían alma. Uno dirá, ¿qué Dios tan injusto? Se les hubiera dado la oportunidad de arrepentirse. No. Por eso cuando te crea a ti y me crea a mí, su misericordia es tan grande. Toma esto para que haya redención en tu vida. El alma es un regalo divino. Tú eres un regalo divino de Dios. ¿Dices amén? Amén. Entonces, el alma está compuesto por 3 cosas: mente, emociones y voluntad. Ese es el orden correcto. Mente, emociones y voluntad. ¿Sí? El cuerpo. Recuerden que Tesalonicenses habla: y el Dios de paz os santifique por completo y conserve vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda esa parte, 3. Y hay el cuerpo. El cuerpo, ¿recuerdan los 5 sentidos? Tacto, oído, olfato, gusto, vista, ¿no? Y hay algunos que han definido otros tipos de sentidos, que bueno, pues son partes del cuerpo, ¿no? Pero también el cuerpo está compuesto por órganos, tendones, músculos, huesos y algo interesante, el cerebro, un mundo. Y es ahí donde vamos a entrar a algo interesante. El mecanismo de esa semilla, cómo ataca, y como dice Proverbios 23:7, tal es el hombre en su corazón, así es él. Diga conmigo, corazón. Hay un corazón espiritual. Ese corazón espiritual incluye las 3 partes del alma y una del espíritu. Una del espíritu es la conciencia. Por eso dice: escribiré en sus corazones, en las tablas de sus corazones, mis leyes. Porque cuando vas a pecar, el espíritu del hombre va al alma y le dice: hey, cuidado, no vayas a pecar. Recuerden que en el corazón del hombre están las 3 partes del alma y una del espíritu, que es la conciencia. Cuando vas a querer pecar, como ya han sido, el Espíritu Santo está en ti, te va a redarguir y va a decir: cuidado, le va a decir al alma, que se encuentra también en el corazón espiritual. Por eso la palabra es tan hermosa: escribiré mis leyes en las tablas de su corazón. También dice eso Ezequiel. Wow. Todo tiene un porqué en la palabra de Dios. Y vayamos al cuerpo del hombre. Y les dije algo interesante: el cerebro. El cerebro está compuesto por consciente y subconsciente. Aquí voy a entrar en un problema con algunos que es médico, pero yo no le voy a hacer caso a usted, yo le voy a hacer caso a la palabra. ¿Sí? El consciente es nuestra situación actual y nuestro subconsciente es todo lo que arrastramos de pensamientos del día al día. La mente no se encuentra en el cerebro del hombre. Diga conmigo: mi mente no está en mi cerebro, mi mente está en el alma. Mi cuerpo, diga, es el estuche donde está mi espíritu y donde está mi alma. Y el Espíritu Santo viene a mi espíritu y me revela las cosas, que es el camino de verdad. Escuche, entonces en el cerebro, que es parte de la composición del cuerpo del ser humano, está el consciente y el subconsciente, que no tiene nada que ver con conciencia. Y aquí va a empezar algo sumamente atractivo, hermano. Diga: estoy emocionado. Al menos diga eso, no sé. Diga: ay, gloria a Dios, esta palabra me está transformando. ¿Sí? Y quiero que vayamos a esto. Se lo voy a explicar así. El alma, recuerde la semilla. La semilla llega y a donde es puesta no es en el cerebro. La semilla representa ¿qué? Pensamientos, palabras que llegan a nuestra vida, sean positivas de parte de Dios o sean negativas de parte del diablo. Cuando llega ese pensamiento, ¿a dónde va a irse a depositar? En la mente, que es el alma. Y siempre me gusta decirlo así como los flashes de las cámaras. Esos flashes es el alma. Cuando llega ese pensamiento,
manda o envía al cerebro humano para que el cerebro humano empiece a crear imágenes, pensamientos o películas ahí en la mente, digo en el cerebro. Y el consciente es quien crea toda esa parte. Por eso yo le dije hace ratito, si hoy le hablo de perro ahorita y le digo a través de una palabra, le va a crear un pensamiento. Le digo perro y en ese instante le va a traer algún perro que tuvo en su niñez. Si le digo muerte, en este momento la palabra muerte le va a traer a la Santa Muerte o le va a traer un recuerdo de un familiar. Pero le va a crear una imagen. Va a producir una imagen. Y eso la produce el cerebro. Cuando crea esa imagen pasando el día del consciente lo manda al subconsciente del cerebro humano. Y el subconsciente empieza a arrastrar los pensamientos de días anteriores, incluso de años. Es por eso que hay una persona que si yo ahorita le digo la palabra abuso sexual, le trae un recuerdo que vivió desde su niñez y le produce algo eso. ¿Vamos bien? Échenme una sonrisita, no estoy regañando, hermano. Sonría. ¿Se da cuenta? Y fíjese lo que dice esta estadística. El hombre tiene 70,000 pensamientos aproximados por día. Ándale. De esos 70,000, dice que más del 90% de esos pensamientos son negativos. Porque la mente está tan viciada siempre a enfocarse a lo negativo, ¿no? De repente llegas con un hermano, no, gloria a Dios con esto que sucedió. Le voy a platicar una experiencia. De repente en un servicio, alguien que estaba en mi equipo, Dios sana y hace cosas en una persona de una manera muy especial. Y dice esa persona, ¿de qué le sirvió ser sanado? Si va a seguir siendo igual esa persona. Dije, ok, hay que buscar un equilibrio. Si no sigue igual, ok, pero su vida fue en ese momento sanada, su cuerpo. La gente, mentalidad esa negativa. Si tú eres negativo, seguramente alrededor tuyo hay gente negativa. Y fue que tuve que cortar de raíz eso. Yo no quiero eso en mi vida. ¿Te das cuenta? Más del 90% de los pensamientos del ser humano son negativos. Imagínate en tu subconsciente todo lo que has arrastrado desde niño. Tal es el hombre en su corazón, así es él. Tu manera de pensar te define. Esa es una realidad. Tu manera de pensar va a reflejar tus actos, con quién te rodeas, cómo eres, cómo hablas, cómo es tu familia incluso. Si yo detecto en este instante a un joven que viene de una manera, me puedo dar cuenta cómo son sus padres o cómo fueron sus padres también. Escuche, qué interesante esto. Y decía yo anteriormente que yo creo que las mujeres, lo digo con todo el respeto, hermanas, de verdad, con todo el respeto, yo creo que las mujeres tienen más pensamientos que los hombres. ¿Por qué? Porque la mujer suele hablar más que el hombre. Es algo natural. Yo le dije que el primer punto era conocernos a nosotros mismos. Entonces, es parte de... Y las mujeres hablan mucho, mucho. Entonces, es porque hay mucho pensamiento en ellos. ¿Por qué cree que son tan sensibles las mujeres? Porque están rodeadas de tanto pensamiento. Pero escuchen, no es justificación, así que no vaya a decirle a su esposo, ¿ya viste por qué soy así? No, no es justificación, hermano. No. Tiene que haber siempre un equilibrio. Diga conmigo, equilibrio. Ajá. Dicen estudios que las mujeres tienen 12,000 palabras al día y los hombres 7,000 palabras al día. Perdón, 20,000. Mira, los que estuvieron la vez pasada. Muy bien, entonces sí recibieron, amén. Sí. Las mujeres 20,000 palabras y los hombres tienen 7,000 palabras. Imagínese eso. Qué diferencia tan abismal. Realmente 13,000 de diferencia.
¿Por qué? Porque la mujer habla mucho, porque le llega mucho pensamiento, es más sensible a recibir las cosas. Dios la creó con una sensibilidad, por supuesto, pero a veces la mujer, en su naturaleza de ser humano, se va a un extremo. Y los hombres, ¿ya ves? ¿Sí? Vamos conociéndonos. El cerebro está compuesto del hemisferio izquierdo como un hemisferio que razona todas las cosas. El hemisferio derecho del cerebro humano es todo lo creativo, ¿no? Toda la parte fantasiosa de idealizar, de crear, todo eso, ¿no? Las mujeres son más tendientes al lado derecho y los hombres son más tendientes al lado izquierdo, aunque los dos tienen de las dos partes, pero en un grosor mayor los hombres son más del lado izquierdo que del lado derecho y las mujeres más del lado derecho que del lado izquierdo. Pero algo interesante en las mujeres es que las mujeres tienen mayor capacidad de los dos. Cuando el hombre se enfoca más al de la izquierda, pues la mujer tiene más de pero mucho más del lado derecho. Es por eso siempre que, como dicen muchos predicadores o gente que habla de estos asuntos, la mujer puede estar trapeando, barriendo, cantando, planchando, leyendo la Biblia, y el hombre con su periódico en la mano. ¿Por qué? Porque a veces el hombre no tiene esa facilidad. Pero diga conmigo, tengo al Espíritu Santo y el Espíritu de Dios va a poner un orden en mi vida. ¿Sí? Es importante eso. Entonces, esa es la funcionalidad del cerebro del hombre. Entonces, cuando te llega un pensamiento, el pensamiento o esa semilla o ese esperma, como dice la raíz en hebreo de será, ese esperma o esa palabra o pensamiento, a donde llega no es a tu cerebro, llega a tu mente que está en el alma, y el alma lanza esa información al cerebro del hombre, donde el cerebro empieza a crear imágenes y pensamientos, empieza a idealizar cosas que de repente no son incluso las correctas. Posiblemente desde niño viviste una situación de rechazo, siempre te rechazaban, no entrabas en un círculo de la sociedad y te rechazaban, y ya grande de repente ves a gente hablar allá y dices, han de estar hablando mal de mí. Porque en tu subconsciente tienes toda esa acumulación, y cuando el subconsciente del cerebro ya está saturado de ciertos temas, se convierte, di conmigo, en fortaleza. Y esa fortaleza ha logrado del cerebro apaciguar al alma para que el alma se convierta en una mentalidad. ¿Qué quiere decir mentalidad? Un estilo de vida. Y el jovencito que vivió rechazo desde chiquito y ve a alguien, dice, ay, me han de estar hablando mal de mí. Como decía anteriormente, no, la pareja, la esposa, con celos bien difíciles, porque tal vez desde niña vivió como su padre engañaba a su madre y ella no quiere que pase eso. Crece con toda esa información y de repente ya está hablándole y hablándole al esposo cada 5 minutos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me decía, y el hermano ahí comiendo unos taquitos bien tranquilo y, ¿sabe? Les decía anteriormente, ¿sabías que el hombre sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede? Lo vuelvo a decir. ¿Sabías que el hombre sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede? Entonces los hermanitos ahí estaban hablando de otro tema, no poniéndose de acuerdo, y el otro sufriendo. O sea, imagínate el sufrimiento que tiene esa alma o esa persona por cosas que ni siquiera están pasando, pero porque hay toda una recopilación desde niño que lo está atormentando en la actualidad. Entonces, veamos el mecanismo de una semilla. Di, mecanismo de una semilla. La semilla es el pensamiento. Llega el pensamiento. En el momento que llega el pensamiento, observa lo que te dije ya con anterioridad, cada parte que concierne a lo que está compuesto el ser humano. Llega la semilla. ¿A dónde llega? Al alma. El alma, recuerde que nuestro cuerpo es un estuche. Llega al alma. El alma manda información al cerebro para crear imágenes. Esas imágenes nosotros las detallamos más, las comprendemos más. Y esa imagen va a causar un conflicto en nosotros cuando es una semilla negativa.
y va a producir algo en la segunda parte del alma, que son las emociones. Yo te puse un ejemplo, si te hablo ahorita de abuso sexual, esa palabra que estoy diciendo va a producir un pensamiento en ti, una imagen, y va a ir al segundo nivel, al segundo punto del alma, que es las emociones. Va a producir angustia y te va a traer un recuerdo de algo que te hicieron de chica, y esa semilla va a empezar a afectarte en tu cuerpo, en lo físico. Posiblemente va a traer ansiedad en este momento, o posiblemente hay un resentimiento muy grande hacia esas personas o esa persona que te hizo daño. Escucha lo que estoy hablando. Y ese resentimiento físicamente te trae resequedad de huesos, porque estás lleno de amargura a causa de lo que te hicieron. Y esa resequedad de huesos te trae cáncer, y ese cáncer te produce muerte. Un pensamiento, su mecanismo es del diablo: matar, robar y destruir. ¿Te das cuenta? Aquel que se hizo asesino no se hizo asesino porque sí. Estuvo rodeado de gente posiblemente que era así, o algo le hicieron a su familiar. Y cuando él vio eso, enseguida le vino un pensamiento. Pero el diablo es tan astuto que cuando te viene, te hace creer que es tuyo. Tú tal vez, si no tienes esa conciencia de que existe lo espiritual, tú dices, pues es mi pensamiento. Y es más fácil que actúes de acuerdo a ese pensamiento, porque no sabes que viene de alguien. Y el asesino, cuando le llega ese pensamiento de resentimiento, de venganza, de odio, y lo permite bajar bajo todo este sistema que te estoy diciendo, empiezan sus emociones con revolución de odio, de resentimiento, y de repente ese asesino, por un pensamiento, se hizo asesino por el momento en que lo concibió en su mente, y ese pensamiento se convirtió en un acto. Fue y asesinó a la persona. Todo por un pensamiento. Todo por un pensamiento. Voltea a ver a su alrededor, bancas, su ropa, todo fue creado por un pensamiento o una idea, si lo quiere ver así. Todo fue creado así. Así como un cuchillo es para cortar el pan y fue creado para eso, así el cuchillo puede ser usado para asesinar. Todo es por una idea y por un pensamiento. Y el pensamiento puede crear acciones en el ser humano de las cuales se puede arrepentir para toda su vida. ¿Vamos bien? ¿Sí? Diga amén conmigo. Dígale que está a su lado, ¿estás oyendo? Qué fuerte. No lo otro. Ve cómo le dije, estás oyendo, y le vino el pensamiento de Paquita, la del barrio. ¿Se da cuenta? Un clarísimo ejemplo, de verdad, aunque suene muy chistoso, pero muchos se rieron por eso, porque dije, estás oyendo, y les vino eso. La mente es tan poderosa, o sea, la mente es un mundo de cosas. Y como estamos en México, somos una sociedad que conocemos eso, pero eso lo dices en Alemania y se van a quedar. No van a entender el por qué. Porque estamos en un lugar donde estamos rodeados de cierta cultura. Recuerda que una mentalidad es una creencia, es cultura, lo que hace un prejuicio en una sociedad o en una persona. Qué interesante ahorita lo que pasó. Wow. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Entonces, cuando comprendemos toda esa función en el ser humano, es ahí donde nosotros tenemos que discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué semilla proviene de Dios y qué no semilla proviene de Dios? ¿Qué semilla me está llevando a la muerte y qué semilla me está llevando a la vida? Por eso una mujer que respeto mucho acerca también de este tema, ella decía, debemos estar pensando en lo que pensamos. Analizar qué pensamientos nos están viniendo. Porque la manera en que piensas así te va a definir. Y si ese pensamiento ha sido tan fuerte en tu vida, va a crear una mentalidad, va a crear una fortaleza en ti.
Y va a hacerte creer, hombre, que el ser autoritario con tu mujer, eso habla de que eres el hombre de la casa. Por eso en México siempre se tiende a pensar que el machismo es algo que está lastimando a la sociedad. Porque de generaciones está pasando eso. Y el hijo ve al padre hacer eso. Y el padre en algún momento vio a su padre hacer eso. Y se transmite por generaciones. Y se crea una mentalidad. Se generan pensamientos en el subconsciente. Y por eso la gente crece así. Y cuando vas y le dices algo acerca de la palabra, eso no está bien, ¡pum!, lo confronta y dice: no, tú estás mal. Porque tiene una fortaleza. Es una fortaleza, es una mentalidad. No, hey hermano, no debe hacer esto. ¿Qué me va a decir él? Aquí tal vez va a haber un doctorado de alguien, ¿no? Intelectualmente muy grande. Va a decir: ¿qué me va a enseñar ese hermanito? ¿Qué me va a decir? Tiene una fortaleza. Pero gracias a Dios, al Espíritu de Dios que transforma las vidas. La palabra infalible, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, donde solo uno habla y el Espíritu empieza a transformar vidas. Él se encarga de derribar las fortalezas en las que vives. Entonces nosotros tenemos que detectar qué pensamientos son incorrectos y qué pensamientos son los correctos. ¿Sabes? Hay personas que sufren de depresiones, tristezas, miedos, fobias, delirios de persecución. Ahora hacen abusos sexuales porque de niño fueron abusados. Como su padre nunca fue cariñoso, esos padres nunca son cariñosos con sus hijos. Y empiezan a crearse sistemas que están corruptos y que la palabra quiere transformarlos. Yo no sé cuál sea ahorita tu situación, pero vengo a decirte la manera práctica. Yo creo en la oración, hermano, como no se imagina. Yo sé que la oración de Dios tiene el poder para cambiar, pero no es el todo. Porque a veces creemos que con orar se van a solucionar las cosas, pero Dios quiere llevarnos a poner en práctica las cosas. Yo cuando pasé mi situación, en un momento les voy a decir, mi problema iba con las personas y las personas, como no sabían qué hacer conmigo, y de su buen corazón decían: Enrique, vamos a orar. Cuando terminaba la oración, por supuesto me fortalecía, pero cuando venía la lucha, ¿cómo la enfrento? ¿Cómo lo supero? Porque la iglesia se ha vuelto tan mística que con solo orar se van a solucionar las cosas. Por supuesto que se van a solucionar con la oración. Se ora por México, por supuesto, pero si tú en el lugar donde estás no eres luz y sal, no va a cambiar. Porque es el pueblo de Dios que es el que marca la diferencia, no un gobernante. La oración tiene poder, sí, pero la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. La oración es para alinearte a la voluntad de Dios. Pides a Dios de acuerdo a su voluntad, le pides a Él cómo quieren que se hagan las cosas, y es ahí donde el Señor te enseña de manera práctica cómo llevar las cosas. Escuche esto: cuando yo pedía el consejo, sí oraban de su buen corazón, porque no sabían, porque no habían enfrentado lo que yo enfrenté. Y cuando no saben, pues dicen: hermano, pues vamos a orar. Pues sí, ¿no? Vamos a orar. Y me fortalecía. Pero cuando salía de ese lugar, ándale, ¿cómo lo enfrentaba? Se me acerca un hermano, lo platicaba hace ratito, con un problema de delirio de persecución. Porque a él lo habían secuestrado, hermano. Y ya después de que salió de ese problema del secuestro, aún tenía ciertas secuelas y delirios de que alguien me está persiguiendo, ¿no? Ahorita, bueno, ya no está así, pero si él hubiera tenido, si ahorita estaría con la situación, estaría sentado volteando al lado, pensando que alguien lo está siguiendo. Fíjese qué tormentoso por los pensamientos. ¿Está bien conmigo? ¿Vamos al tanto? ¿Sí?
Y de repente cuando se acerca, cuando escuchó mi testimonio, se acerca conmigo y me dice: oye, Enrique, es que pasé esto del secuestro, por eso es que estoy así. Y yo le dije: oye, ¿Dios tuvo que ver en el secuestro? Y él me dijo: no, ¿cómo crees? Le dije: sí. Ahorita a muchos les va a causar conflicto eso. Tienen una fortaleza tal vez en su mente. Yo le dije a él: sí, Dios quiso eso. Yo les hago la pregunta: ¿Dios tiene el poder para enviar ángeles y dispersar a esas personas para que no lo hubieran secuestrado? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? No quiso. Así de sencilla la respuesta. Porque no quiso hacerlo. Porque Dios permite procesos para formar nuestra vida. A mí me hubiera gustado que Dios me sanara al día siguiente, pero no fue así. Dios tenía el poder, sí. Yo creía que lo iba a hacer, sí. ¿Por qué no sucedió? Porque Él es soberano. Y cuando hay un desorden, ese desorden Dios lo utiliza para bien. Cuando el principio de los tiempos, dice Génesis, toda la tierra estaba desordenada y vacía, pero de ahí Él crea algo en orden. Escuche, Juan el Bautista, ¿cómo murió? Le cortaron la cabeza. ¿Dios tenía el poder para que su muerte fuera de viejo? Sí. ¿Por qué lo mataron así? Porque Dios quiso que muriera así. ¿Tú crees que Dios no conoce cómo vas a morir? Como una hermanita venía y me decía: es que hermano, me da miedo subirme al avión. Le dije: hermana, si le va a tocar, le va a tocar. Si usted dice no y Dios sabe que va a morir en un avionazo, va a hacer algo Dios para ponerla ahí. Así de sencillo, hermano. Entonces, cuando le dije eso al hermano, pues fue algo que lo confrontó, pero para bien, y dijo: pues sí, ¿no? Y eso le ayudó a contrarrestar de manera práctica. Le dije: brother, si vas caminando y te toca un secuestro, pues ya te tocó. Nada más es sabio no estar en lugares donde no. Y aún si tú te fuiste a lugares donde no y ahí te tocó, pues porque Dios de esa mala acción que tuviste, ya Dios lo permitió. Dios tiene el poder de quitar las cosas, por supuesto, hermano. A veces limitamos a Dios en nuestra caja, en nuestra manera de pensar, en nuestra fortaleza, porque a veces queremos que los principios y valores y morales nuestros son los correctos a los de Dios. Ay, cómo un Dios injusto mataba a los animales en el Antiguo Testamento, pobrecitos, cómo un Dios de amor hace eso. Nuestros principios y valores queremos compararlos a los de Dios. Y para eso para Dios es justo, eso es santo. Pero para ti tal vez eso es aborrecible. ¿Cómo hizo Dios eso? Queremos ser más buenos que Dios, pero nuestra bondad humana no tiene nada que ver con la bondad de Dios. Escucha, hermano. Y a veces como iglesia crecemos con un concepto, pero Dios derriba todo ese argumento. Y todo Dios lo permite para formar tu carácter, formar tu vida. Te mete esos desiertos difíciles, problemáticos, con un propósito, para hacer de ti algo mejor. Jesús tuvo que pasar un desierto, pero dice que salió empoderado. Los israelitas pasaron un desierto, pero se convirtieron en 40 años. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Y no? Porque a veces uno quiere oír lo que quiere, no lo que necesita. Él dije hace ratito, no, si ahorita viniera y dijera: hermana, Dios le va a dar un auto. No, hombre, los gloria a Dios y aleluya, que una casa. No porque dude que Dios no lo haga, porque yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo y lo creo. Pero a veces queremos oír lo que queremos y no lo que necesitamos. Y Dios siempre quiere ir más allá. Sí te va a dar eso, sí te va a suplir eso, gloria a Dios y aleluya, pero quiere tratar más con tu vida para forjar tu carácter. Porque de nada sirve que Dios deposite en tus manos toda su riqueza y bendición si tú no estás formado tu carácter, porque cuando Dios te lo dé, se va a desparramar por tu falta de carácter. Por eso Santiago hablaba de los hombres que eran con sus emociones de un lado para otro. Dice: como las corrientes del mar, van de un lado y para otro y no son de carácter firme, porque son guiados por sus emociones. Les llega un pensamiento y ya son muy emocionales. Ay, va a pasar esto, hermano, va a pasar, vaya a orar por mí, porque tranquilo.
y son inconstantes. De repente le das la respuesta en este instante y regresa la siguiente semana con lo mismo y dices, no inventes. Con experiencia propia, hermano. ¿Saben por qué? Porque no han aprendido a sujetar sus emociones con la palabra de Dios. Y porque en esos momentos difíciles Dios los permite, aún calla, aún guarda silencio para que tú seas formado. ¿Recuerdan el tiempo del rey Ezequías? Dice la palabra que Dios se apartó de él para ver qué había en su corazón. Cuando vamos al original no quiere decir que se apartó literalmente, porque Dios es omnipresente. Dejó de percibirlo emocionalmente, almáticamente. Las bendiciones dejó de verlas. Y dijo, Dios ya no está conmigo. Para ver qué había en su corazón. Dios necesita saber qué hay en tu corazón. Para nada, Dios ya lo conoce. Necesita que tú sepas qué hay en tu corazón. Porque es ahí donde David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y en los momentos difíciles, aun cuando tú te hayas metido en ese problema o Dios te haya metido en ese problema, Dios va a permitir esa situación con un propósito, para que salga a relucir realmente quién eres. Para aquello que decías que no tenías, ese pecado oculto salga a brote y digas, ¿a poco tenía esto? ¿A poco eso de mi subconsciente había tanto tormento sobre esa área que yo no sabía que existía? Y yo trataba mal a las personas porque yo no sabía y no recordaba que de mi niño estaba yo siendo maltratado. Y hubo algo en mi niñez que me marcó, que lo traje a mi presente. Me acuerdo que me decían algunas personas, oye Enrique, se ve que eres súper tranquilo, ¿no? Tú no te enojas. Y yo en ese momento decía, pues sí, no me enojo, no, yo soy tranquilo. Fíjese, Dios tuvo que crear un ambiente hostil para que reluciera eso que según yo no tenía. Y cuando lo vi dije, ay nanita, qué cosa. Y es ahí donde Dios no te ve con un dedo señalador y te dice, no me serviste, fuera. No, es como decirte, hijo, ya lo detectaste, ahora sí, vamos a trabajar esa área. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios? Entonces necesitamos analizar cuál es nuestra conducta actual. Porque a veces hay un conflicto. Sí, recibí a Jesús. Se supone que cuando uno recibe a Jesús ya todo es cortado. Sí, todo es cortado. Pero ¿por qué sigo haciendo esto? Porque te siguen atacando sus pensamientos y traen algo de la naturaleza de tu antigüedad a tu nueva naturaleza. ¿Por qué crees que Pablo le hablaba a los hombres de la iglesia y les decía, oigan, dejan de hacer eso? Pues que no eran cristianos y hijos de Dios. Sí, pero había debilidades. Ese es otro tema. Debemos analizar qué semilla está llegando a nuestra mente. Dile al que está a tu lado, ¿qué semilla ha formado tu vida? ¿Y qué mentalidad hay en ti? Y es ahí donde viene la semilla correcta, la semilla de Dios. Escuche. Es una semilla que Dios puso para nosotros, para comprender el camino que es correcto y no andar conforme a lo que dijeron mis padres, o porque ese hermano tuvo esa experiencia entonces y salió así, así va a ser mi vida y voy a salir de esto. La palabra es la única que va a transformarte, y no la experiencia de un hermano usando ciertos métodos porque salió así quiere decir que se aplica a ti. La palabra es infalible. La palabra es la única que te va a transformar. Si utilizas la palabra en eso, créeme que va a haber una transformación tremenda. Esa semilla positiva, ese esperma va a producir vida en ti.
A los 18 años, y ahorita lo voy a decir, terminó el testimonio de la manera práctica. Yo recibí a Jesús y fui alguien pues muy radical cuando me convertí. O sea, dejé muchas cosas, pero fue muy radical. Y a veces cuando creemos que venimos a Cristo, pues todo es color de rosa, ¿no? Como a veces tendemos a imaginarnos. Le voy a decir algo. La diferencia entre usted y alguien que no conoce de Cristo no es que no tenga problemas, sino es que usted tiene a Dios. Y es que Dios le va a ayudar en esos problemas. ¿Y sabe qué va a pasar? Dice la palabra: considérense dichosos cuando pasen adversidades o tribulaciones, porque eso va a producir un peso de gloria en ustedes. Pedro no pudo ser quien fue sin haber negado a Jesús. Moisés no pudo ser quien fue si no se hubiera ido en ese desierto. Esa es la diferencia. Me convierto, pues un joven que en los vagones del metro predicar, evangelizar, y Dios me empezó a dar la oportunidad de ver cosas milagrosas en esos lugares. Apasionado, salir a los parques, a los jardines, a hablarle de Cristo a todos, las bancas, todo era un enamoramiento brutal en ese momento. Pero cuando el diablo ve que alguien se está levantando o alguien procura hacer el cambio, va a tratar de limitar eso. Y en mi caso fue que una madrugada me despierto, hermano, y empiezo a ver cosas, a oír voces. Yo sé que es el discernimiento espiritual, pero yo sé cuando la situación espiritual trata de afectarte y dañarte a ti. Y de repente empezaba a ver espíritus, demonios y cosas que me empezaban a atormentar. Un tormento muy tremendo que llegó a mi vida. No solo eran pensamientos, sino que esos pensamientos ya se convertían en algo más tremendo. Y trajo una ansiedad a mi vida. Produjo en mi alma y en mi actuar una depresión muy grande. Esa depresión me llevó a descuidarme físicamente. Y en aquel lugar donde yo alguna vez le decía a alguien que recibiera a Jesús, en esa línea del metro, el diablo venía y me decía: aviéntate a las vías. Me ponía una pistola en la cabeza para quererme quitar la vida por pensamientos. Pero siempre comprendí que no eran míos y había una lucha. Y esos espíritus venían y me decían: maldice al Espíritu Santo, maldícelo, blasfema en contra de él. Y era un tormento tan fuerte, hermano, un tormento que me estaba angustiando, porque lo peor para mí era saber que la presencia de Dios ya no estaba. Para mí la presencia de Dios era lo más importante, y saber que en ese instante ya no estaba era un tormento muy fuerte, hermano. Venía el diablo y me hacía sentir condenado, me hacía sentir que yo estaba derrotado y que no iba a salir adelante. Me mantuvo callado por 3 meses incluso, porque me hacía creer que si yo hablaba de eso la gente me iba a tener de loco. Hasta cuando se agravó la cosa, me llevaron al psicólogo, y del psicólogo me llevaron al psiquiatra, donde me empezaron a medicar con muchas cosas, porque esa afectación trajo un desequilibrio en mi cuerpo, un desequilibrio químico en mi cerebro. Literalmente ese medicamento me drogaba, literal me dormía. Y como los zombies, ¿no? De los chavos que están en las series y eso. Así andaba, como ido. Como dice un cantante que va a estar por aquí en Pachuca: ni soy de aquí ni soy de allá. Así estaba, en otra realidad, atormentado. Y cuando iba con el psiquiatra y le decía al psiquiatra:
Dios hace milagros, Dios puede ayudar. Pues más loco me tenía y más pastilla, ándele. Imagínense qué tormento tan grande. Iba a orar y ni 3 minutos podía orar. Cantar, no se diga, no podía. Era un tormento muy fuerte. Llegaba a la iglesia y uno puede decir: no, pues es el santuario de Dios, ¿qué cosa va a pasar aquí? No, pues era una situación crítica, hermano, crítica. Mi familia se preocupó, mi mamá incluso llegó un momento donde estuvo en contra de la iglesia, porque por causa de ellos estás así. Se gastó casi toda su jubilación en mí. Mi hermano estuvo a punto de tirar la toalla. Aquí el primero que se convirtió dijo: ¿cómo es que le está pasando eso a él? ¿Por qué? Despertarme en las noches, decir otro día más, un tormento, las voces, ver cosas depravadas que hacían los demonios. A veces cuando nosotros creemos que eso es fantasioso, créanme, nada fantasioso. Y en esos tormentos que vivía, depresivos, creé una dependencia de mi pastor y de mi hermano, que se podía levantar él en la mañana y encontrarse en el celular 20, 50 llamadas perdidas mías, imagínense, porque no sabía qué hacer. Y eran esas noches donde yo de repente le decía a mi hermano: estoy pasando eso, y mi hermano me decía: es que Dios está en tu cuarto. Es que no lo siento. ¿Por qué? Porque Dios quería un proceso en mi vida. Aprender a no ser almático, iglesia. Aprender a caminar en fe, a no basar mi situación en lo que siento, en lo que pienso, en lo que oigo, en lo que veo, sino en lo que la palabra de Dios dice. Y llegó un momento que tuve que acercarme con mi pastor y decirle: pastor, es la última ocasión que me acerco para enfrentar esto con usted. Me acerco con usted para pedirle consejo acerca de esto. Ahora voy a enfrentar esto, Dios y yo, esta área nada más. Y fue ahí, hermano, donde empecé a experimentar algo tan hermoso. ¿Fue una decisión fácil? Créame que no. Y es ahí donde digo que nadie me va a contar este versículo. Lo digo en un sentido porque yo lo viví tal cual, hermano, tal cual. Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Espíritu Santo me empezó a llevar a la buena semilla. Más y más y más y más. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo, esto es la mente de Cristo. Esto es la semilla positiva. Y cuando veo iglesias o veo mi generación que la palabra de Dios no la consideran y que la leemos de vez en cuando, ¿saben? Por eso somos muy ambiguos en nuestra manera de vivir. Y en esos momentos difíciles, el Espíritu Santo me empezaba a llevar y a provocar algo en mí, en mi vida, a buscar su palabra. Escuche, a llevarme al conocimiento de una paz. La palabra de Dios dice: busca la paz. ¿Y qué? Empezó a forjar en mi identidad. La paz no es ningún sentimiento. Aquel que dice siento paz es mentira. Porque la paz, dice la palabra, es un fruto del Espíritu, no fruto del alma. La paz es una actitud de justicia, de que estoy bien yo con Dios, no de que sienta que estoy bien. La tranquilidad, Dios permite que la percibas, porque eso sí es tranquilidad, confianza, sentimientos. La paz, gozo, amor, fe, bondad, mansedumbre, dominio propio, todo el fruto del Espíritu. Eso no tiene nada que ver con sentimientos. Y a veces queremos sentir a Dios, sentir algo, sentir como tal vez el rey Ezequías, sentir algo de experiencia, algo sobrenatural, para saber que Dios está conmigo. Y yo me iba a los servicios esperando que un profeta me diera una palabra, y caemos en el error.
Y creemos que el ser llenados del Espíritu Santo es manifestar milagros, señales. No, esta es una promesa, iglesia. El ser llenos del Espíritu Santo es manifestar su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es creer en la palabra de Dios cuando mis sentidos, mis emociones me están diciendo lo contrario. Cuando el diablo pone una semilla y te dice: Dios ya no está contigo, no vas a prosperar en la vida, no vas a lograr tus sueños. Ve desde tu niñez cómo te trataba, no vas a lograr nada. Ve cuántos años tienes. Yo no me baso en eso. Me baso en la verdadera semilla de la palabra de Dios. Y empiezo a caminar de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Si sientes la presencia de Dios, gloria a Dios, gózate. Pero cuando no la sientas, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo que dijo en su palabra: y estaré contigo todos los días de tu vida. Todos y cada uno de ellos. Y empezó a llevarme a una madurez espiritual. Diga conmigo: fe. Hebreos 11:1. La fe es la de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, escuche, te pone los ojos en Dios, pero te mantiene los pies en la tierra. La fe es la certeza de lo que se espera, las promesas de Dios. La convicción de lo que no se ve. No veo esas promesas, Señor, yo estoy viendo lo adverso. Sí, como si Dios nos dijera: sí, quiero que te des cuenta de tu realidad. Quiero que veas tu realidad, porque a veces el cristiano vive en una negación. Yo soy hijo de Dios, y viene un temblor no me va a tocar. Y si te toca, y vive en una negación de los problemas. Dios, la fe es eso. La fe te confronta con tu realidad, pero te pone tus ojos en los cielos para que comprendas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estoy viendo. Estoy viendo otra realidad. Dios quiere confrontarnos, iglesia, para que dejemos de ser almáticos, emocionales, y esa semilla empieza a producir convicciones. No tengo ganas de levantarme. Pues no es de ganas, hermano. Hágalo. No tengo ganas de ir a la iglesia. Pues no es de ganas, hermano. Hágalo. Porque cuando usted lo hace, está siendo obediente a Dios, y eso habla de un nivel espiritual de madurez. Si no lo hace, perdóneme, pero Dios te necesita mantenerlo en el desierto más tiempo. Ya para terminar, y en ese proceso, hermano, empezó la manera práctica de vencer todo eso. Porque a mí me decían: ve a la Biblia, lee la Biblia. Sí, pero ¿qué parte habla de lo mío? Aquel hermano que dice: vamos a orar, hermano, pero lea la Biblia. Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia dice lo mío? Son tantas hojas que ¿cómo voy? O le cacho así: Dios, háblame, o ¿cómo? Porque a mí me decían: Jesús en el desierto dijo, escrito está. Pues créame que cuando yo lo decía, hermano, peor me iba. Porque hay personas que creen que por solo decir la palabra del versículo va a transformar su vida, cuando su vida realmente no tiene una identidad en Dios. Y fue ahí donde Dios me enseñó 2 puntos. Diga conmigo: identidad y rechazo, o ignorar. Diga conmigo: identidad e ignorar. Escuche esto. Cuando comprendí esta parte, forjó algo de convicción en mí. El padre y la madre en el hijo dan ciertas cualidades. El padre desarrolla ciertas habilidades en el hijo, y la madre ciertas cosas en el hijo. Entonces, mientras el hijo más conviva con su padre, ¿qué va a pasar?
el hijo va a ser más seguro. Yo viví con muchas inseguridades, hermano, porque mi papá falleció cuando yo tenía 14 años. Era muy inseguro, mucho. Y aún Dios sigue trabajando en muchas áreas en mi vida. Pero era muy inseguro. Esto mismo pasa en lo espiritual. Si nosotros no tenemos más contacto con Dios, comunión con su palabra, orar, buscarlo, llenarnos de la Biblia, nuestra identidad de hijo será distorsionada. Y cuando vengan los problemas no vamos a saber cómo enfrentarlos, porque no sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Jesús podía declarar la palabra porque antes de declararla sabía quién era en Dios. Sabía quién era en Él. Era el Hijo que vino con un propósito a entregar su vida para salvación de muchos. Pero a veces hay duda dentro de la iglesia, y cuando pasan problemas no saben cómo enfrentarlo, porque tu identidad aún no ha sido desarrollada. Necesitas buscar de Dios a través de la palabra de Dios. Dejemos de ser místicos y esperar a que una voz audible nos hable. Creo en eso, por supuesto que lo creo, que Dios habla. Si los demonios me hablaban, ¿por qué Dios no me va a hablar? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Pongamos en práctica. Por eso dice la Biblia: por sus frutos los conocerán. Y entonces Dios, cuando forjó eso a través de su palabra, me empezó a enseñar, y empecé a ver el mecanismo del diablo, cómo por medio de semillas, y a veces uno no se da cuenta, empieza a desarrollar actitudes en las personas, mentalidades, fortalezas. Empezó a darme una enseñanza Dios a través de ver todo eso. ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué actúa así? ¿Qué pasó en su vida? ¿Por qué habla así? ¿Por qué vive en ese lugar? ¡Ja! ¡Qué fuerte! ¿Por qué se rodea de esas personas? Escuche. Y ese mecanismo empezó, y Dios me empezó a enseñar cómo contrarrestar todo esto. Un pensamiento negativo se suple por un pensamiento positivo. Cuando tú vas a la palabra, empieza a forjar tu identidad como hijo. Primer paso, la palabra de Dios. ¿De qué manera vamos a poder leerla para ayudarnos en nuestros problemas? Diga conmigo: gracias a Dios por San Google. Escucha que voy. ¿Usted sabe con qué pensamientos es aturdido? Pensamientos sexuales, de cualquier tipo. Enlístelos. Sí, oré por esa situación, pero a lo que voy a ir de manera práctica, vaya a Google y escriba versículos de la Biblia que me ayudarán con la ansiedad, con la depresión. Saque toda esa lista. Y la práctica es: de nada sirve si oyen si no lo ponen en práctica, iglesia. Filipenses dice que nosotros debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo digno, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de ser alabado, en eso piensa, dice la palabra de Dios en Filipenses. Como la mente está tan viciada siempre a lo negativo, porque es la naturaleza del hombre, al detectar esos versículos, cada vez que me llega un pensamiento, no necesito declararlo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que hayamos aprendido. El Espíritu Santo funge como abogado. Diga conmigo: abogado. Y un abogado te recuerda la ley. ¿Qué es la ley? La palabra. Y como tú has estudiado esas partes de la palabra, de lo que te está aconteciendo, de lo que estás viviendo, cuando te venga el momento difícil,
Porque ¿sabe qué me pasaba a mí? Yo podría estar ahorita platicando, me aturdía tanto que yo no podía estar aquí. Me iba y me escondía a tratar de reprender y me aislaba. Y me pasaba un tormento muy fuerte, hermano. Cuando yo empecé a la palabra de Dios, a ser instruido por eso, me venían los pensamientos. Yo ya sabía cuál era mi identidad como hijo. Yo sabía que soy hijo de Dios, porque no hay práctica de pecado en mí. Sí peco, pero no la practico. Porque aquel que dice el diablo no puede tocarnos, sí, pero al que practica, dice la Biblia, ese sí puede tocarlo. Mi identidad como hijo. Y en ese momento tal vez yo estaba platicando y me estaban bombardeando de cosas. Empezaba a ver a cosas alrededor. Sabía quién era, pero me mantenía enfocado en mi plática. Porque cada vez que me aturdía, lo que yo había aprendido de la Biblia, ¡fum!, me venía. Y no necesitaba prestar tanta atención y declarar. La palabra de Dios dice, no, escrito está, no. Ya sabía, el Espíritu Santo me recordaba. Hay poder en el Espíritu de Dios. Me recordaba. Y seguía platicando. Y Dios me enseñó algo. Enrique, cuanto más piensas en algo, más poder le das. Cuanto yo más pensaba en mi situación, era un problema. Porque la mente es un músculo, aunque no lo crea. Si la mente está más enfocada, que usted piensa en su problema, estar ensimismado, yo estoy sufriendo, yo esto, no sale el del yo del problema, pues es difícil. Pero cuando empieza a suplir los pensamientos de Dios por esos negativos, empieza a suplir los pensamientos negativos por los de Dios, entonces en ese momento mi identidad está forjada. Que cuando yo esté en una plática, esté viendo la tele, estoy escuchando el radio, esté leyendo un libro y quiera ser atacado de cualquier cosa, o venga el diablo y te recuerde lo que tu esposo te dijo cuando estás viendo la tele, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a llenar de rencor? ¿Te vas a llenar de odio en ese instante? No. Sé quién soy en Dios. Sé que soy un hijo de Dios. Sé que Él tiene el control de mi vida. Y empiezan los versículos a llenar a tu mente. Y sigues concentrado, viendo lo que estás haciendo, viviendo lo que estás viviendo, leyendo lo que estás leyendo, platicando, disfrutando, hermano, disfrutando lo que estás haciendo. Recuérdelo, disfrutando. Y por algo lo digo, hermano. Y cuando menos pensamos en eso, menos poder le damos. Y es el segundo punto: ignorar. Iglesia, dejemos de ser almáticos y nos convirtamos hombres de fe. Pero el hombre que vive con fe, en fe, es aquel que tiene la mente de Cristo. Levante sus manos. Recuerda que Tesalonicenses dijo: el Dios de paz los santifique. Juan 17:17 dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si no hay compromiso de usted con la Biblia, ¿qué voy a decir? No se ande quejando, hermano. No se ande quejando. Usted está así porque usted quiere estar así. Usted vive en ese desierto porque usted quiere estar así. Pero no quiero, sí quiere, porque no se da cuenta de que busca más un consejo de hombre que de la palabra. Busca más un consejo de un vecino, de alguien que está ahí alrededor tuyo, pero no vas a confirmarlo en la palabra, a ver si sí está escrito o no, a que la palabra de Dios sea la que se encarne en ti y empieces a vivir de acuerdo de ella. Escucha, yo no sé con qué fortaleza hay en tu cerebro, qué mentalidad se ha desarrollado en tu alma, pero sí vengo a decirte que la palabra de Dios es la única que puede transformar vidas. La única que transformó la vida de Pedro, es la única que transformó la vida de Judas incluso en su momento. Es la vida que transformó a aquel Moisés que fue un asesino. La única palabra viva y eficaz es las sagradas escrituras. Joven, no pasemos de largo en ello. No pasemos de largo. Si no hay un compromiso con la Biblia, de nada sirve. Escrito está: toda la escritura
es inspirada por Dios. No fue escrita por los hombres, sí. Digo, no fue inspirada por los hombres, sí. No fue inspirada por los hombres, pero sí fue escrita por ellos, pero sí fue inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, confrontarnos con nuestro pecado, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios viva perfecto, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente, iglesia. Comprométase con la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra que tenemos la unción del Espíritu Santo que nos enseña. El Espíritu Santo quiere ayudarte a salir de tu problema depresivo. Y posiblemente terminando de aquí vas a seguir con las mismas secuelas emocionales y de pensamiento. Incluso te lo aseguro que lo vas a seguir viviendo. Pero ¿qué quiere Dios? Que en medio de ese proceso pongas en práctica todo esto. No andas conforme a esos pensamientos, no andas conforme a esas emociones que te angustian, que te quieren llevar a la depresión, o conforme a lo que ves a tu alrededor. Andas conforme a lo que dice la Biblia, y es ahí donde se aplica que el justo por la fe vivirá. Es ahí donde se aplica la palabra que dice que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le haya, no tiene que sentir, tiene que creer que le haya, y que es galardonador de los que le buscan. Creer, confiar en la palabra, confiar en lo que dice Dios, no lo que dice el hombre. Si algo habla el hombre, que esté conforme a la palabra de Dios. Levante sus manos y que se empiece ese momento el Espíritu Santo a ministrar. Haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, dilo, haz llover de tu gloria sobre mí, Señor, haz llover de tu poder, Señor. Rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover, rompe las fuentes del cielo, haz llover, haz llover. Fuentes del cielo. Escuche esto tremendo. Somos sellados con el Espíritu de la promesa. Ahora el Espíritu Santo mora en mí. Y cuando venga algo que me quiera afectar o me quiera llevar a pecar, el Espíritu, en mi espíritu de hombre, irá a través de la conciencia que hay en él, en el espíritu del hombre. Escuche, a decirle a la mente: cuidado con ese pensamiento que te llegó, mente, la cual está en el alma. No caigas, alma, en ese pecado. Y nos alertará el Espíritu Santo y dirá a nuestra alma: no peques, no hagas esto. Eso que pensabas hacer, no lo hagas. Y es ahí donde se cumple la palabra, que Él escribirá sus leyes en las tablas de nuestro corazón. Wow, el Espíritu de Dios. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu que va a romper toda cadena en tu vida, al Espíritu que va a pudrir todo yugo que no te impide avanzar en tu matrimonio, que no te impide ver el cambio en tus hijos, en los sueños y en los anhelos que tienes. Aquel que tiene el poder para recordarte la palabra y decirte: mi palabra es suficiente, por mi palabra fue creado todo lo que ves, por mi palabra creé el universo, creé las estrellas, creé a los animales, creé a todo pez, creé a tu vida, creé a tu familia, creé absolutamente todo.
Su palabra es suficiente. Escuche esto que Dios le dice por último. La Biblia dice: porque yo guardaré en completa paz. ¿Quién soy yo en Dios? Aquel pensamiento, aquella mente que en mí persevera. En la Biblia, porque en mí ha confiado. Yo guardaré, pocas palabras, tu mente, tu alma, porque veo que estás perseverando, llenándola a través de mi palabra. Y eso hace que tu actitud sea de confianza día a día, pase lo que pase, el tormento que vivas, el sufrimiento. Tú sabes quién eres en Dios. Tú sabes quién eres en Dios. Eleva un fuerte aplauso al Señor. Iglesia, ponga en práctica esto. Póngalo. Sea un hombre sabio, como dijo Jesús, el que oyó la palabra y la puso en práctica y edificó su casa sobre la roca. La roca es Cristo, y Cristo es la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Jesús es el maná de Dios. Jesús es el verbo encarnado. Póngalo en práctica, hermano. Dios le bendiga.